Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 95 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura. Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a entender con mayor claridad tu palabra cada día, Señor, que podamos ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Jueces 16. Fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de un brazo como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel.
y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Jueces 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo los tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él le devolvió los 1,100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía, y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Jueces 18. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra.
Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y ahí posaron. Y cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió: De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos dijeron: Pues ahora pregunta a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: Id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a las costumbres de los de Sidón, sin que nadie en la región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocio con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿Qué hay? Y ellos respondieron: Levantaos y subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios ya la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de ahí de Sora y Estaol 600 hombres de familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jeraim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jeraim, y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿No sabéis que en esta casa hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron ahí y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta, con 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿Qué hacéis vosotros? Y ellos respondieron: Calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas de la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿Qué tienes? ¿Qué has juntado, gente? Él respondió: ¿Tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais? ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron: No des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella.
y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Para reflexionar. Hoy terminamos de leer la historia de Sansón, un hombre que Dios había llamado, pero que debido a sus debilidades y pasiones murió en el intento de cumplir la encomienda que Dios le había dado, siendo aplastado junto con los filisteos y víctima de su propia fortaleza. En medio de todos estos relatos seguimos viendo el declive moral y religioso del pueblo elegido de Dios. Sansón era un hombre fuerte físicamente, pero muy débil de carácter. De nuevo lo vemos cayendo en la trampa de una mujer engañosa. Su debilidad por las mujeres lo hizo vulnerable ante sus artimañas. Astutamente, 2 veces lo convence Dalila de hablar acerca de su debilidad. ¿Cómo seguía cayendo en la trampa si cada vez que confesaba su debilidad venían los filisteos a atacar? A la 3ª vez su alma se angustió hasta la muerte y él descubrió su corazón. Cuán débil era Sansón. Lo que 1000 filisteos no pudieron hacer fue logrado por la influencia tramposa de una mujer, expresó C.H. Mackintosh. Bien dice el proverbio, no codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados, porque por causa de una ramera, uno, el hombre, es reducido a un pedazo de pan. Proverbios 6, 25 y 27. Todos los seres humanos, hasta los más fuertes, tienen una debilidad, un punto de quiebre. Satanás conoce cuáles son las debilidades que nos hacen vulnerables ante sus ataques. Cuando no somos intencionales en obedecer a Dios, en lugar de alimentar nuestras pasiones, terminamos destruidas. Las tentaciones vendrán, pero debemos ser intencionales en elegir bien a quien vamos a obedecer. Sansón aún confiaba en su fortaleza. En su ceguera y testarudez, ni siquiera se había dado cuenta de que el Señor se había apartado de él. Él vivió para perseguir sus pasiones en lugar de rendir su vida a los propósitos de Dios. Este era el problema central en la historia de Israel en aquellos tiempos. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Por ello se va dando una decadencia espiritual y moral cada vez más marcada y profunda. Cuando no tenemos a Dios, no tenemos norte, y cada cual vive su propia verdad y hace como bien le parece. Y en medio de esta decadencia nos encontramos con una familia idólatra donde una mamá decide dedicar un dinero al Señor, haciendo una imagen de talla para su hijo, Micaía, quien le había robado. El Señor había hablado claramente acerca de hacer ídolos y ella quería hacer uno para dedicarlo a Jehová. Parece algo absurdo y hasta cómico, pero ¿cuántas veces nosotros decimos que queremos hacer algo para el Señor cuando en realidad es algo que sabemos que Dios no aprueba? Luego vemos a Micaía tener en su casa dioses, terafines, consagrar a uno de sus hijos como sacerdote sin ser de la tribu de Leví. Y luego contratar a su propio levita personal como sacerdote, quien lejos de confrontar a Micaía con su corrupción religiosa, acepta sus beneficios. Resulta obvio que tanto Micaía como el levita desconocían al Señor y sus caminos. Una gran confusión y desvirtuación de la adoración que conduce a la idolatría de toda una tribu. Es asombrosa la influencia que puede tener una sola persona sobre el estado espiritual de otros. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Proverbios 14:12. Lee con detenimiento los versículos 18, 30 al 31. Jonatán, quien fue sacerdote de la tribu de Dan y que contribuyó a levantar la imagen tallada robada de Micaía, era hijo de Gersón, el hijo de Manasés, quien era un hombre de Dios. No importa cuán piadosos puedan ser los padres,
La fe no se transmite de una generación a otra de manera natural. Debemos ser intencionales como padres de llevar a cabo la encomienda de pasar este legado de una generación a otra. Para meditar. Lee Proverbios 7 a la luz de la conducta de Dalila. ¿Qué similitudes ves? ¿Cómo usas tu influencia como mujer? ¿La usas para derribar o para edificar? ¿Has conocido a alguien que confía tanto en sí mismo y en sus habilidades, que vive tan enfrascado en sí mismo al punto de perder la vista a Dios? ¿Te ha sucedido a ti? ¿Has rendido tu vida a Cristo o aún sigues alimentando las pasiones de la carne? ¿Cómo te advierten estos relatos? Lee la reacción de Micaía ante el hurto de los hijos de Dan en los versículos 18, 23 al 24. ¿Dónde tenía Micaía su confianza? ¿Y tú? ¿En qué dioses has puesto tu confianza? ¿En el Dios verdadero o en dioses de tu propia fabricación? Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 95. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.